Hacemos. Quiero partir de un acontecimiento, ya que se siguen los fenómenos naturales a nivel mundial. Vieron ustedes lo que ocurrió esta semana en el continente asiático con un terremoto que ha dejado bastantes muertos hasta el momento. El 26 de diciembre del año 2004 ocurrió un terremoto de 9.1 grados en la escala de Richter en la costa de Sumatra, en el mismo continente asiático donde ocurrió el temblor esta semana. Un terremoto de 9.1 grados en la escala de Richter es algo muy grande. Ese terremoto trajo como consecuencia que se generara un poderoso y devastador tsunami que causó más de 230.000 muertes en Indonesia y Tailandia, países vecinos de donde ocurrió esta semana el terremoto. Birmania, ¿vieron en Birmania lo que ocurrió? Los edificios que se cayeron, ayer iban más de 200 muertos. Bien, entonces en el 2004, repito, el 26 de diciembre del año 2004 ocurrió un terremoto de 9.1 grados en la escala de Richter en las costas de Sumatra. Este terremoto generó un poderoso y devastador tsunami que le quitó la vida a más de 230.000 personas en Tailandia e Indonesia. Milagrosamente, una familia española, una mujer llamada María con su esposo, este hombre de apellido Velázquez, Esteban Velázquez, y 3 niños pequeñitos, en medio de toda esta mortandad y tragedia tan terrible, lograron sobrevivir. Estaban en una de las playas del Océano Índico en esta región, hospedados en un hotel que quedaba todo el borde de la playa y les cogió el tsunami. Y la verdad es que por la gracia y la misericordia de Dios lograron sobrevivir. Y les hablo de esta historia porque ayer en familia, mirando como una película para ver con mis niños, Josué 9 años, Juanita 6, que no fuera como muy violenta, yo dije, esta película, me acordé, ya yo lo había visto años atrás. Esa película salió en el 2012, ya hace 13 años. Yo, bueno, esta puede dar un mensaje interesante. Y la vimos en familia y me sensibilizó mucho. Les digo la verdad, me hizo llorar como 4 veces. Porque cuando la vi, no me había casado, no era papá. Y ayer que la vi nuevamente, ya uno como esposo y como papá, cuando viene el tsunami, ellos quedan separados, y la mamá empieza a buscar los niños en medio de toda esa destrucción, y la ola del tsunami tiene un problema, que es que viene y destruye, pero después se devuelve el agua otra vez hacia el mar. Entonces cuando ellos reaccionan, el agua está bajando con mucha fuerza, y ellas buscando los niños y el esposo y gritando. Minutos antes estaban todos en una piscina disfrutando plácidamente, y ahora ya toda su familia estaba perdida. Entonces me llamó mucho la atención, porque la película toda se basa en cómo esta familia buscan angustiada y desesperadamente reencontrarse. Ella queda muy herida, a punto de morir. Su hijito, un niño como 10, 11 añitos, le ayuda bastante, y es muy conmovedora la película. Finalmente todos se salvan, esta mujer con el esposo y los 3 niños. Pero cuando esta mujer está... Déjala abierta, tranquilo, deja estar. Cuando esta mujer está buscando a sus hijitos, es desgarrador la narración. Ella herida cuando encuentra el primer niño, y después cuando el papá vuelve en sí y empieza a buscar a sus hijos, y todo ese tema pues que narra la película es muy lindo. Les recomiendo que la vean, se llama Lo Imposible. La encuentran fácilmente en internet, es muy linda, sensibiliza mucho. Y yo me quedaba pensando, basado en todo eso, cómo esta familia vive en la peor tragedia que hasta el momento habían experimentado, pero unidos logran salir adelante y logran superar una situación tan difícil. Y esto me llevó a mí a pensar lo mismo. Yo, bueno, pues que si esta familia pudo superar una tragedia tan terrible, nosotros también, los cristianos, de la mano de Dios podemos enfrentar los tsunamis de problemas que se nos presenten. Pregunto, ¿a ustedes se les han venido terremotos o tsunamis de problemas o no? ¿Han experimentado situaciones dolorosas y difíciles en sus vidas o no?
Y les pregunto, ¿de la mano de Dios se pueden superar o no? ¿Hay algún ser humano que pase por este mundo y no le toque enfrentar ningún problema o dificultad? Cierto que mientras estemos en este mundo vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, dolorosas o no. Hay una cosa muy linda que dijo Jesús en Juan 16:33. Juan 16:33, no olviden esa cita bíblica nunca. Juan 16, ¿qué? 33. Juan 16:33, allí Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán que sufrir. En el mundo ustedes tendrán que luchar. Una versión bíblica, unas dicen sufrir, otras dicen luchar. Y cierto que esto es como muy parecido, luchar y sufrir son como muy parecidas, ¿o no? El que lucha contra un problema fuertemente sufre, ¿o no? Y el que sufre tiene que luchar contra esa situación, ¿o no? Entonces miren como dijo Jesús, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido el mundo. ¿Cómo dice la cita bíblica? ¿Cómo dice? En el mundo ustedes tendrán que sufrir, ¿pero qué? Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Repítamela todas, ¿cómo es? En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, que el problema no está en que usted y yo tengamos problemas. A todos en la vida en algún momento se nos vienen problemas de salud, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas laborales. Todos los tenemos. Pero el problema no está en que usted y yo tengamos problemas. El problema está en que usted y yo no nos peguemos de Dios en medio de las situaciones. Porque les pregunto, ¿ustedes quieren salir victoriosos o fracasados de los problemas que tienen? ¿Cuál es la clave para salir victoriosos o vencedores de las situaciones que tengamos en la vida? ¿Pegarnos de quién? De Dios. Porque hasta donde yo sé, para Dios nada es imposible, ¿o sí? Dígame, ¿no hay algún problema familiar que sea más grande que Dios? ¿Hay algún problema de salud que sea más grande que Dios? ¿Hay algún problema económico que sea más grande que Dios? ¿Hay algún problema familiar que sea más grande que Dios? Ninguno, ¿cierto que no? Entonces, si usted y yo no salimos del problema, de las dificultades que tenemos, es porque no queremos, es porque no nos pegamos de Dios, es porque somos apáticos o indiferentes a estos temas espirituales, a esta realidad de la fe. Es porque nos quedamos en una fe superficial, por encimita, sí, y la vida bien, no, pero es que sí, bueno, pero sí, yo creo en Dios, pero yo no robo ni mato tampoco, bueno. Pero les digo cuáles son las personas que se pegan de Dios con alma y vida y corazón. Cuando vienen las enfermedades graves, de repente un malestar, vas al médico y te dan un examen, te dan un diagnóstico deplorable, ay sí Diosito, ahí, y ahí sí esa persona empieza a valorar una quiebra económica, una separación matrimonial, un hijo desviado por los caminos indebidos y cantidades de cosas. Qué tristeza que los seres humanos tengamos que pasar por las de San Patricio para poder mirar a Dios con amor. ¿Por qué no escuchamos a la buena? Porque nos tiene que triturar, tallar, maltratar la vida para pegarnos de Dios. Deberíamos ser más enamorados y apasionados con Dios, pero bendito sea Dios. Bueno, entonces la clave aquí es cómo vencer esas dificultades, o dicho de otra manera, que es el título de la enseñanza de hoy, cómo transformar los problemas en bendiciones. Pregunto, levanten la mano los que tienen problemas. Todos tenemos problemas, ¿cierto? ¿Ustedes los quieren transformar en bendiciones o no? Todo problema que usted y yo tengamos en la vida se puede transformar en una poderosa bendición. Ahora bien, ¿cuál es la clave entonces para poder transformar esos problemas en bendiciones? Cuando ocurrió el tsunami del 2004, pasó algo muy curioso. Y es que el tsunami llegó a las playas de Indonesia y de Tailandia, devastó, destruyó. En cuestión de minutos, cientos de muertos, todo destruido. Busquen videos e imágenes en internet y verán que es impresionante, porque hay muchos registros ya fílmicos que quedaron de eso. Lo que quiero decir es que ocurrió algo muy curioso, y es que minutos antes del tsunami, una pareja de científicos, de biólogos que estudiaban la flora y la fauna marina, se metieron con sus equipos de buzo a las profundidades del mar en ese sector a explorar
especies nuevas de flora y fauna marina. Y como pasaron buen rato en la inmersión, ellos salen al rato, más de media horita, se suben a su bote, se van para la playa y cuando llegan todo está destruido. Ellos preguntan, por Dios, ¿qué pasó? Miles de muertos, todo destruido, escombros por toda parte. ¿Qué pasó? Les explican que acababa de ocurrir un tsunami. Preguntaron a qué horas fue el tsunami y era la hora en que ellos estaban en las profundidades del mar. Y ellos dijeron, sí sentimos como unas corrientes más fuertes, pero no fue mayor cosa. ¿Qué ocurrió? Que el tsunami les pasó ¿por dónde? ¿Y ellos dónde estaban? En el fondo, en las profundidades. Ahí está la clave para que usted y yo convirtamos los tsunamis de problemas en bendiciones poderosas. Jesús dijo en Lucas 5:4, remen mar adentro. Como quien dice, vayan a las profundidades del océano infinito del amor de Dios. No se queden en la orilla, en la playa. Si yo quiero verdaderamente ser feliz, tener bendición, tener plenitud, madurez, ser resiliente, es decir, rearmarme de las situaciones que me han desconfigurado y dañado. Si yo quiero verdaderamente tener una vida distinta, la clave es remar mar ¿a dónde? ¿Mar a qué? Adentro. Profundizar en mi relación con Jesús. Porque es que uno no ama lo que no conoce. Créanme. ¿Yo por qué amo a mi esposa? Porque tuve un proceso de acercamiento hacia ella, llamado noviazgo, donde a partir de encuentros, salidas, llamadas, diálogos y experiencias nos fuimos conociendo, hasta que tomamos la decisión de subir al altar para construir un proyecto de vida. Y en el matrimonio sí que nos hemos conocido más. ¿Ustedes qué dicen los casados? En el matrimonio uno sí que conoce al otro, ¿no? Sí se da cuenta quién es el otro, ¿cierto? Es en la convivencia. Entonces, cuanto más conozco una realidad, más la puedo amar. Cuanto más conozco a Jesús de Nazaret, más lo puedo amar. Por eso la importancia de estos espacios para reflexionar y meditar en la persona de Jesús. Por eso la importancia de la oración diaria, para poder comunicarme con ese ser. Y en la oración voy conociendo más a Jesús, conozco más a Dios y me voy enamorando más de Él, en la vida sacramental, en la vida comunitaria, todo lo demás. Pero uno no puede amar lo que no conoce. De ahí la importancia de no concentrarnos únicamente cada día solo en trabajar, en hacer diligencias, arreglar casa. También hay que sacar tiempos para el dueño del tiempo. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces la clave para transformar problemas en bendiciones es remar mar adentro. Entonces ese remar mar adentro nos va llevando a un proceso de conversión, a un proceso de cambio. Porque yo he dicho hasta el cansancio la frase famosa de Albert Einstein. Pero antes de eso yo les pregunto, ¿cierto que ustedes quieren bendiciones económicas o no? Levanten la mano los que quieren mejorar económicamente. Levanten la mano los que quieren cada vez tener una mejor salud. Levanten la mano los que quieren tener más bendición laboral y los que quieren tener más bendiciones familiares. Si yo pregunto eso, todos lo queremos, todos lo deseamos, pero el deseo no es suficiente. Todos deseamos tener prosperidad espiritual, económica, familiar, laboral, matrimonial. Es un deseo, pero no nos podemos quedar en el deseo. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que ese deseo se convierta en realidad? Porque la única forma de obtener resultados diferentes, hemos dicho, es haciendo cosas diferentes. Locura es pretender obtener resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. Si yo quiero mejorar espiritualmente, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué medios voy a utilizar para que mi espiritualidad, mi relación con Dios mejore? ¿Qué voy a anexar en mi vida? Si yo quiero mejorar económicamente, entonces ¿qué estoy haciendo para que mi economía mejore? ¿Qué estoy implementando? Si el dinero no me está alcanzando, si tengo deuda, entonces ¿qué estoy haciendo? Porque tengo que hacer mi parte. Yo hago mi parte y Dios me bendice con la de Él, ¿o no? Pero mientras yo no haga mi parte, entonces ese remar mar adentro incluye una conversión. Y la conversión, primero que todo, parte del cambio de mentalidad.
Y ojo con esto es muy importante. Si yo no cambio la mentalidad, los pensamientos, no me cambia la vida. Por eso, las creencias, los pensamientos, mis acciones son reflejo de mis pensamientos, de lo que pienso internamente. Entonces, todo pasa por un proceso de conversión. Dice el libro de Oseas en el capítulo 2, versículo 12. Oseas 2:12. Mire cómo dice lindo el Señor. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste con tu falta. Miren cómo dice, vuélvete, no se olviden de esa palabra. Vuélvete al Señor tu Dios, porque tropezaste con tu falta. ¿Cuál es la primera palabrita? ¿Cómo dice? Vuélvete. Y volver al Señor es cambiar la manera de pensar. Y ojo pues que eso es muy poderoso. Si yo no cambio mis pensamientos sobre mí mismo, sobre Dios, sobre los demás, no me va a cambiar la vida. No me van a llegar las bendiciones. Tengo que cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? La manera de pensar. La pregunta es, ¿cómo estoy pensando en este momento? Porque dice Isaías 55:8, dice hermosamente el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo dice? Mis pensamientos. Y dice Mateo 16:24, que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como hombre. ¿Le habló durito o no? Apártate de mí, Satanás. Ese es el peor regaño que Jesús emitió en su realidad humana, ¿o no? Porque tú no piensas como Dios, sino como ¿qué? Entonces miren esas dos realidades. Isaías, dice el Señor, ustedes, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no pensamos como Él. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí porque tú no piensas como Dios, sino como hombre. ¿Qué nos lleva eso a concluir? Que tenemos una manera de pensar equivocada. El apóstol San Pablo, cuando se entregó a Dios, él descubrió que para poder avanzar en ese proceso de cambio de vida, les pregunto, ¿ustedes si quieren cambiar de vida o no? San Pablo, cuando tenía ese deseo profundo de cambio de vida, se puso a analizar y se dio cuenta, mirando estos dos textos bíblicos que acabo de mencionar, se dio cuenta, es que la clave es cambiando la manera de pensar. Si no cambio mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir, dijo Pablo. Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La pregunta es, ¿cómo estoy pensando? ¿Mis pensamientos son positivos o negativos? ¿Mis pensamientos son de bendición o de maldición? ¿Mis pensamientos son de fe o de duda? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de los demás? ¿Qué pienso de Dios? ¿Qué es lo que pasa por esta mente cada día? Cuando despierto en la mañana, ¿cuáles son mis primeros pensamientos? Cuando estoy trabajando todo el día, ¿qué estoy pensando? Cuando voy de regreso a casa, ¿qué pienso? Estando en casa, ¿qué pienso? Pero ¿cómo es mi manera de pensar? Cuando Pablo descubre que esa es la clave, entonces dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pero San Pablo descubrió que era muy difícil, por aquello que dice Santa Teresa, que la mente es la loca de la casa. ¿Es fácil dominar la mente o difícil? Porque uno piensa y piensa y piensa y piensa cosas que no se den a veces. Y cuando está ansioso o angustiado sí que piensa cosas, un mar de pensamientos te inundan de cosas que te estresan, que te roban la paz. Entonces San Pablo, en esa batalla espiritual tan linda de la conversión, él nos regala un texto muy lindo, 2 Corintios 10:5, dice allí, someto todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Ojo pues como dijo San Pablo, someto todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué descubrió Pablo? Que a él se le estaba revelando la mente a pensar lo que no debía pensar. Entonces Pablo dijo, pues yo no soy capaz con esta mente mía, es una loca. Pero hay uno que sí es capaz con mi mente. ¿Quién? ¿Quién sí es capaz con mi mente? Dios. Entonces dijo, someto esta mente al pensamiento, a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos una relación profunda con Jesús, cercana, de fe, Él nos ayuda a cambiar la manera de pensar. Y les voy a dar una pequeña clave. A mí, que yo la estoy utilizando y me sirve mucho. Hay pensamientos de preocupación, de aflicción, de temor, que se arraigan mucho, se infunden en uno.
Son pensamientos infundados, como que cogen raíces muy fuertes frente a ciertas situaciones, se van como enquistando. Por decir algo, ayer yo tuve en la mañana una preocupación fuerte y yo me conozco y yo sé que mis temores iban a empezar a anidar o empezaron a anidar y a pensar una cosa y la otra y empecé a, no, Señor, dame la paz, pero nada, seguía y pensé y empecé a asociar cosas, y ya me estaba angustiando. Entonces ahí mismo, uy, Señor, ya me estaba poniendo nervioso, ansioso, pero utilicé una técnica que siempre aplico a nivel espiritual y es que en lugar de pelear con eso, se lo ofrezco a Dios. Entonces empecé, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní, ¿lo recuerdan? Que él empezó a temblar, como a convulsionar y sudaba como gotas de sangre, ¿lo recuerdan? Y dice el texto que tenía una angustia de muerte. En ese momento se concentró en el cuerpo humano de Jesús, porque Jesús a la hora de ayudar a los demás utilizó poderes sobrenaturales, resucitó muertos, sanó enfermos, calmó tempestades, pero a la hora de sí mismo sintió el dolor. Él con sus poderes pudo haberse anestesiado del dolor o no, pero no lo evitó. ¿Sí queda claro eso? Entonces Jesús en ese cuerpo humano, en el Getsemaní, se concentró toda la maldad de todos los hombres, de todos los tiempos, todo el pecado. Y como era un cuerpo humano, sistema nervioso central humano, empieza a colapsar y empieza a sudar gotas de sangre, fenómeno científico que ya se ha comprobado que puede ocurrir en un estado de angustia en una persona. Entonces, en ese momento Jesús tiene una crisis nerviosa, sufrió. Pero Jesús también sufrió mucho en la cruz. Papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús vino a salvarnos y antes lo crucificaron. Y yo a veces me imagino a Jesús viendo toda esa gente que le decía, sálvate a ti mismo, viéndolos en el infierno después por haberlo rechazado a él. Pero Jesús ahí llorando, ay, si se arrepintieran, si se entregaran. Por eso decía, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque sabía que esa gente sin él no iba a alcanzar la plenitud, ni en la tierra ni después de morir. Entonces, Jesús, díganme ustedes, los que somos padres, yo le pido a Dios a veces, ay Señor, imaginarme, a veces que uno se escucha cosas por ahí de personas que se le mueren los hijos, yo, ay Dios, no me dejes vivir esa situación. Los que somos papás, que a uno se le muere un hijo, eso debe ser la experiencia más dolorosa, ¿o no? Eso es ser terrible. Yo le he dicho a veces a Jesús, no, lo que le pasó a tu madre, a María, fue muy duro, muy duro. Ver una mamá que a su hijo se lo están matando ahí, se lo están haciendo morir. ¿Ustedes no creen que eso es muy horrible? Ahora bien, Jesús ver a su mamá con el corazón hecho pedazos ahí, la espada que le atravesó el corazón, eso fue un momento de mucho dolor para los dos. Entonces, cuando yo estoy angustiado, lo que hago es que le digo al Señor, Señor, te ofrezco esta angustia y este pensamiento ansioso, compulsivo que me está llegando, te lo entrego y te lo ofrezco por mi conversión. Así como tú sufriste también en Getsemaní esa angustia de muerte, yo te ofrezco esta angustia mía. Así como sufriste en la cruz esos tormentos tan terribles, yo te ofrezco esto. Óigame, lo de la corona de espina uno lo ve muy fácil. Mi esposa, por ahí se estaba haciendo un tratamiento estos días, algo para la cara, se llama plasma. Le sacan sangre de acá y esa sangre la meten en un aparatico que eso empieza a dar vuelta rapidísimo y eso separa el plasma de la sangre. Entonces yo la acompañaba y le aplicaban con una jeringa eso en la cara. Bueno, y eso sirve que para nutrir la cara para muchas cosas. Entonces me va diciendo mi esposa, amor, hágaselo usted para el cabello, que a mí me está cayendo el cabello. Mire, ya tengo cada vez más poquito, los años no pasan en vano. Eso sirve para... Y yo le dije al doctor, sí, esto es muy bueno para el cabello. Y entonces, hágamelo pues. Me sacó sangre, me lo aplicó, me acosté en la camilla y como estaban ahí los niños viendo, yo quería que ellos no le tuvieran miedo a las agujas. Y empezó a chuzarme, son 35 chuzones en la cabeza que le aplican a uno ese plasma de uno mismo. Y entonces, eso siempre, esta parte muy sensible, el cráneo es sensible, es durito, pero eso es sensible. Entonces, pero bueno, yo delante de mis niños me quise hacer un poquito el fuerte para que yo no le tuvieran miedo a las jeringas, a las inyecciones, a las vacunas. Y bueno, no fue tan tormentoso. Pero la segunda vez fui solo, una cita distinta. Oigan, créanme que esa segunda vez, ahí sí sufrí lo indecible. Eran 40 chuzones.
Y los primeros 5 me hicieron ver, el diablo, yo no sé, pero yo me retorcí en esa camilla. Yo, doctor, ¿cuántos faltan? No, faltan 35 apenas. Tome aire. Créanme que de las cosas más duras que yo he experimentado en mi vida, de esos chuzones, yo me retorcía, y si que no vinieron los niños, yo. Y fui y le dije a mi esposa, yo no vuelvo a eso. Eran 4 secciones, me quedé con 2 y no, que me caiga el pelo entonces, pero yo no vuelvo, qué cosa tan horrible. Créanme que eso duele mucho, que le apliquen a uno inyecciones en la cabeza, el cuero cabelludo sensible. Pero eso me llevó a pensar en el sufrimiento de Jesús. Yo, si me dolieron a mí los 35 chuzones, ¿cómo sería él con esa corona de espinas ahí puesta? Y le dieron con un palo y se la enterraban más. Entonces, cuando tengamos pensamientos de angustia, ofrezcámoselos al Señor. Cuando esos pensamientos se resisten, ¿qué hace uno? Se los ofrece al Señor y punto. Y se los ofrece y los une a los sufrimientos de Él en Getsemaní en la cruz. Y créanme que ayer cuando yo hice eso, santo remedio, eso que me estaba preocupando, poniendo nervioso, estresando, angustiando, se lo ofrecí al Señor por los sufrimientos de Él en la pasión. Y se fue ahí mismo. Lo que si uno se pone a luchar con eso, cuando uno resiste un pensamiento, antes se fija más, se enquista más. Pero si lo ofreces a Dios por tu conversión y el mundo entero con los sufrimientos de Cristo, ya. Eso me dio la paz, les doy esa clavecita. Y finalmente el apóstol San Pablo dice, en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la conversión pasa primero por el cambio de mentalidad. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero segundo, es necesario reconocer y aceptar mis errores, mis equivocaciones, porque cuando yo no acepto y yo no reconozco que me equivoqué, por Dios, ahí es donde no puedo superar nada. Yo les he dicho que la mayoría de psicólogos, líderes espirituales, terapeutas, científicos sociales, todos los que trabajan con seres humanos, con realidades humanas, con el ser interior, todos coinciden en decir que cuando una persona acepta que tiene un problema, el 50% de la superación ya está realizada. Pero mientras yo lo siga maquillando, no, es que no es tan grave, es que no pasa nada, es que tampoco es tan horrible, no. Yo tengo que reconocer que me equivoqué, que fallé. Y de eso no se muere nadie. Hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada en la vida de lo que haga, pero por Dios, ¿cómo no nos vamos a arrepentir? ¿Cómo no nos vamos a arrepentir? Eso es un acto de orgullo y de soberbia y de prepotencia al máximo nivel. ¿Cómo no nos vamos a arrepentir si hemos hecho daño, si hemos lastimado, si hemos dicho palabras que no deberíamos de haber dicho, si hemos tenido sentimientos negativos, si nos hemos dejado gobernar por los sentimientos, si hemos metido los pies, las de caminar, la pata? Pregunto, ¿ustedes han cometido errores en sus vidas o no? Tengo que reconocer, primero, es muy importante reconocer, porque cuando yo no reconozco me paso la vida en un estado de negación, niego la realidad, eso se llama evasión, y cuando yo evado la realidad no la puedo corregir, sigo en ese problema enganchado, y pasa el tiempo y sigo ahí amarrado, atado. No, reconozco, me equivoqué, fallé, pequé, la embarré, sí lo reconozco y me arrepiento. Por eso cuando yo reconozco y me arrepiento, sigue el cuarto paso, que es la humildad y la confesión. Los que van a ir a misa mañana en la dirección católica van a tener como evangelio una parábola que es muy famosa y muy conocida, que es la famosa parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? Este hombre que le pide la herencia al papá y va y derrocha todo su patrimonio por allá y después comienza a sufrir. ¿La recuerdan? Ajá. Después, pero hay una parte muy linda en el versículo 15, perdón, eso es Lucas 15, y en el versículo 17 dice hermosamente, miren, que él como que entró en sí, dice, él empezó pues a pasar necesidad, a aguantar hambre, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de comida, mientras que yo aquí muero de hambre? ¿Reconoció o no? Reconoció. Primero reconoció, salió del estado de negación. Mientras yo aquí muero de hambre, y después dice, me levantaré
y me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice después, se levantó y vino a donde su padre. Miren qué lindo. Entonces, el cuarto paso es la humildad. El joven, cuando le reclamó la herencia a su papá, estaba lleno de orgullo, de altivez, de soberbia, de ego, de vanidad. Y yo con mi plata me voy y punto, a hacer la vida mía. Y se fue a sufrir. Ese joven somos nosotros, cuando no le sacamos tiempo a Dios cada día. Ese joven somos nosotros cuando pensamos que la vida es sino trabajar y echar para adelante y ya, y el aspecto espiritual no importa. Ese joven somos nosotros cuando decimos que es que yo tampoco robo ni mato, tampoco es que me tengo que mantener metido en una iglesia rezando o en un culto, o tampoco tengo que mantener la Biblia bajo el brazo de desodorante, tanto es que mucha exageración. Ese joven somos nosotros cuando nos pasamos los días solamente invertidos en muchas realidades externas, siendo indiferentes a Dios. Por eso les decía al principio, solo cuando la vida nos talla. ¿Por qué la mayoría de seres humanos? Cuando la vida nos pasa por una dificultad bien horrible, y si volvemos a Dios y nos entregamos de corazón a Él. Este muchacho tuvo que tocar fondo para volverse a Dios, ¿o no? Yo no sé si ustedes, pero yo tuve que tocar fondo en mi juventud para entregarme a Dios. Y le agradezco a Dios de todo corazón que me permitió vivir esa situación dolorosa, que me llevó a entregarme a Él hace 35 años, a mis 14 años. Bendito y alabado sea Dios. Ya de ahí para adelante no me volví a zafar de Él. Bueno, he cometido errores, he fallado, sí he pecado, pero me he levantado otra vez y me he pegado a Dios y he tratado de enmendar y corregir, pero no me he querido soltar de Él definitivamente. Bien, entonces, en ese sentido, lo más lindo es que el hijo pródigo ya no fue orgulloso, sino que fue humilde, y se fue donde su papá y le confesó el pecado. Papá, perdóname pecado. Eso es el llamado que nos hace Dios hoy. Tenga un acto de humildad, tengamos humildad, reconozcamos el pecado y confesemos. Dice el Salmo 32, mientras no confesé mi pecado me sentía decaer. Salmo 32, versículo 4, mientras no confesé mi pecado me sentía decaer, pero confesé mi pecado al Señor sin reservas y Él me perdonó. Entonces, cuando yo reconozco, soy humilde y confieso mi pecado, Dios actúa en mí. Últimos 2 punticos y terminamos. Quinto, oración. Recuerden que la clave entonces para transformar los problemas en bendiciones pasa por remar mar adentro. Remar mar adentro. Cuando remamos mar adentro, los problemas nos pasan por encima, como el tsunami le pasó por encima a los científicos, ¿lo recuerdan? Pero cuando no remamos mar adentro en Dios, entonces nos cogen los tsunamis y nos hacen daño. Entonces, profundizar. Y desde ahí dijimos entonces que esto no es más que una conversión. Necesitamos el cambio de mentalidad, necesitamos entonces reconocer nuestros errores, humildad, y necesitamos confesar el pecado. El quinto punto se llama oración. Dice el Evangelio según en San Lucas capítulo 11, versículo 21 al 22, dice un ejemplo muy sencillo que puso Jesús. Miren esta parábola pequeñita. Dijo Jesús: si un hombre fuerte y bien armado cuida su palacio, sus bienes están seguros. Miren cómo dice: si un hombre ¿cómo? Fuerte y bien armado, 2 características. Cuida su palacio, en contexto de la época de Jesús, palacios, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte que él, lo asalta, lo vence, toma su botín y se lo roba. ¿Lo recuerdan pues esa parábola? Pues habla entonces de un hombre fuerte y bien armado. ¿Cuál es la clave para que yo convierta los problemas en bendiciones? Está en que yo me fortalezca interiormente, en que yo sea más fuerte que las realidades que me rodean a nivel externo, que yo esté fuerte y bien armado. Como decían por ahí ahora años, armado hasta los dientes, pero armado con las armas espirituales. Efesios 6, 10 habla de las armas espirituales, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, pero tenemos que estar bien armados. Pues, un hombre como fuerte y ¿qué?
y bien armados. Cuando uno está bien armado, créame que no te pueden hacer daño las fuerzas del mal, nada ni nadie. Yo todos los días, yo grabo estas enseñanzas porque yo tengo un canal en YouTube que se llama Vida en Abundancia Juan Carlos Restrepo. Ahí grabo estas reflexiones y las subo, un número considerable de personas lo ven cada día. Pero todos los días yo grabo algo que se llama en YouTube Shorts o en Instagram Reels, que son mensajes corticos de 58 segundos, donde de mi oración de cada día saco lo que más me llegó al corazón, la emoción del Espíritu Santo, y subo ese mensajito. Ese tipo de mensajes corticos gustan mucho hoy en redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada y no tiene tiempo de ver cosas largas, entonces una cosita cortica sí la ven. Yo todos los días subo 2 reels. Como yo no tengo un estudio de grabación, entonces yo grabo en la naturaleza. La naturaleza da unos muy buenos fondos, arbolitos, manguitas, a veces se ven paisajes muy bonitos, entonces yo, para evitarme toda esa logística de un estudio en mi casa, que tengo que tapar luz, poner aro, entonces yo más bien grabo en lugares naturales. Yo vivo en el sector de La Milagrosa. Saliendo de La Milagrosa, pasando por El Salvador, hacia Las Palmas, hay un cerro, uno de los 7 cerros de Medellín, que se llama La Somadera. Allá el INDER tomó esto y lo convirtió en un lugar ecológico, en un espacio ambiental. Hay piscina del INDER, hay casa ambiental, hay personas y cuidan mucho esa reserva ecológica y tiene especies de fauna y flora muy lindas. Incluso estos días se vio un zorro perro, se han visto varios animales muy, muy bonitos allá. Lo que les quiero decir es que yo allá tengo mis niños en clases de natación, entonces yo aprovecho, en estos días vivo, esto me queda cerquita en la casa, me van a ir a grabar, entonces cada vez me he metido en la reserva más hacia adentro, ya grabé aquí, ya grabé allí, me voy más para adentro, buscando escenario natural bonito. Antier, terminé de grabar mi video, me puse a revisarlo bien para subirlo a YouTube, estaba una parte alejada pues de las piscinas donde están los vigilantes, más bien hacia adentrico en la naturaleza. Uno por allá ve de vez en cuando pasar cualquier muchacho consumiendo droga, otros señores haciendo deporte, trotando con sus perros. Pero yo estaba ahí cuando de repente llegó un muchacho así como todo acelerado con un tubo largo. ¡Ey, no te movas de ahí! Yo lo miré de arriba abajo. ¡Que no te movas! ¿Que dónde están esos manes? ¿Usted con quién está? Y yo le dije, ¿cuáles manes? Yo no estoy con nadie. ¿Usted estaba con ellos? Y yo estaba sentado en una casetica y me daba vueltas por detrás, yo lo miraba, entonces yo ahí mismo dije, esta gente me va a robar, cogí el celular, lo tenía encima de la mesita, me lo metí al bolsillo, lo guardé bien, tenía este trípode ahí armado, paradito así, abierto en las 3 paticas, lo cogió, ¿y esto para qué es? ¿Usted qué está haciendo acá? Y le dije, es que yo grabo unos videos, ¿videos de qué? Le expliqué, no, dígame la verdad, usted es amigo de esos que me acaban de robar. Yo miré al muchacho a los ojos muy alto, los ojos perdidos, créanme. Drogado totalmente, llegó con otros 2 y yo le dije, la verdad hermano, no sé de qué me estás hablando. Yo estaba aquí grabando un video y ya. Entonces yo vi que se me hizo por detrás y les dijo al otro, entonces ¿qué? ¿Listo ya? Cuando dijo así yo, estos me quieren hacer algo. Entonces ahí me empaqué lo que tenía en la mesita del cuaderno, me puse el bolso y arranqué y se me paró por delante. ¿Qué? Que no te movas, que no te puedes mover. Y créanme que, bueno, a mí me dio susto en principio, pero inmediatamente cuando me dijo que no te movas, que no te puedes mover, yo le dije, tú no tienes autoridad sobre mí. Le hablé así duro, pero duro. Le dije, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo me voy ya porque yo ya me quiero ir y punto. Que no te movas. Y con ese tubo. Y yo cuando me alzó el tubo, Emo le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que no me hagas nada y me voy ya, así como estoy hablándole duro. Le hablé con mucha autoridad, le dije así, en el nombre de Jesús te ordeno que no me hagas nada con eso. Y si me tocas con eso, te devuelvo 10 veces más en el nombre de Jesús lo que me hagas. Es más, 100 veces más te devuelvo lo que me hagas en el nombre de Jesús. Así como estoy hablando, incluso yo creo que más duro. Y ahí los otros muchachos, pero ¿por qué lo maldecís? Yo le dije, es que él no tiene autoridad sobre mí. Sobre mi vida solamente tiene autoridad Jesús de Nazaret. Y me voy ya. Y lo empujé así con la mano. Y cuando yo volteé, él me empujó por detrás. Entonces volví, apenas vi que me empujó que yo en la espalda, volví y le dije, en el nombre de Jesús te ordeno que me dejes en paz. Con mucho carácter espiritual les dije. Ahí se me fue el miedo. ¿Qué? Que es que yo hago lo que sea con usted. No me puedes tocar en el nombre de Jesús. Volví y le dije.
Y ahí mismo entonces se me iban a ir otra y los otros muchachos lo cogieron. Y yo le hablaba y lo cogieron y era que para venirse con el tubo. Y yo en el nombre de Jesús te arrepiento, le hablaba muy duro. Y entre más amagaban, más le hablaba con autoridad en el nombre de Jesús. Créanme que me dio un carácter, una convicción el Señor en el momento. Y volteé y me vine tranquilo, sereno. No salí por ahí corriendo para acercarme hasta arriba a la piscina donde están los funcionarios y el vigilante. Subí despacio, porque yo sé en quién me he confiado, porque mis armas son espirituales, porque Él a mí no me podía tocar, porque yo soy un hijo de Dios y yo tengo fe. Y me fui, llegué a la parte donde están las piscinas, los vigilantes, todo, y estaba ya organizando el trípode que me viene con él en la mano, lo estaba guardando, y ya me iba a montar a la moto cuando apareció otra vez. Llegó hasta ahí. Cuando yo lo miré, así le vi una mirada muy distinta, más clara. Me alcanzó ya sin el tubo y sin los otros muchachos. Que hermano, qué pena, hombre, discúlpeme. Y yo, no, tranquilo, no hay problema. No, en serio, hermano, me perdona. Yo, claro, te perdono en el nombre de Jesús. No, en serio, hermano, me da la mano otra vez. No, perdóneme, hermano, es que me robaron el celular, es que me parché con unos manes y me robaron. Yo soy el que maneja esta vuelta por acá, yo tengo la gente que me obedece, pero no, hermano, es que yo, tranquilo, te perdono en el nombre de Jesús. No, pero mi celular, hermano, usted no se ha parchado. Yo, la verdad, no, pero bueno, tranquilo, un celular no es problema. Entregue la vida a Jesús, que Dios te da un celular mejor que ese todavía, y muchas más cosas. No, sí, hermano, es que yo cómo hago y cómo me entrego a Jesús, cómo hago, es que yo he hecho muchas cosas malas, yo hice mucho daño, hermano. Yo, no importa el daño que hayas hecho, Dios te perdona. Puede haber sido el peor daño del mundo, el hombre más malo de este planeta, y Dios te perdona. Entonces, ¿cómo hago, hermano? Sí podrá haber alguien más malo que yo, sí podrá haber alguna persona que haya hecho más mal que yo en este mundo. Yo, con toda seguridad, que entre más sean tus errores, tus equivocaciones, tus pecados, con mayor razón tienes derecho al amor y a la misericordia de Dios, si te arrepientes. ¿Cómo hago, hermano? Yo, venga, oremos más bien. ¿Le parece que hagamos una oración? ¿Cómo es tu nombre? Me dijo el nombre. Y lo abracé, nos sentamos y le impuse manos. Y empecé, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te entrego la vida. Empecé a hacer una oración de fe con él. Dios, tócalo nomás. Y empieza ese muchacho a llorar. Y lloraba, y era llorando como un niño. Y a los gritos, y lloraba, y esa lágrima, flujo nasal, y llore. Y a los gritos de pobre muchacho ahí. 15 minutos antes me estaba amenazando con un palo, drogado, con la mirada perdida. 15 minutos después está rendido a los pies de Jesús, llorando y quebrantado, pidiéndome perdón. Más de 5 veces me pidió perdón, llorando. Llegaron los muchachos, los que estaban con él, llegan al rato y vieron que yo lo tenía así, como que el cabeza agachado así, y yo con la mano encima de él, y como que usted, ¿qué le está haciendo de mancha? Y cuando llegaron y se acercaron, vieron que yo estaba orando, y se quedaron así quietecitos. Amén, amén, amén. Eran así, amén. Hoy lo llevo para una comunidad, ahorita a las 5 de la tarde. Quedamos de iniciar un proceso de conversión. Pero cuando un hombre está fuerte espiritualmente y armado en Dios, nada ni nadie lo pueden tocar. Yo me ponía a pensar, y yo cuando le hablé a él con esa autoridad, cuando yo lo grité, yo estaba como hablando, yo hablaba como si estuviera reprendiendo un demonio, o tal vez cualquier demonio que le estuviera manipulando. Pero lo que quiero decir es que cuando uno está fuerte y bien armado en Dios, nada ni nadie te puede robar la plenitud y las bendiciones. Finalmente, entonces, el último punto fundamental para poder tomar posesión de las bendiciones de Dios, para poder transformar los problemas en bendiciones, es ese: tomar posesión de las bendiciones de Dios. Dios tiene grandes riquezas, grandes regalos para usted y para mí. Pero el problema es ese, que no tomamos posesión de los regalos de Dios. Dios quiere que tomemos posesión de sus bendiciones. No importan las tragedias. Si miran la película Lo Imposible, que les hablé en principio, esa familia hoy en día está feliz. Incluso me di a la tarea de investigar ayer, hoy en día, qué ha pasado con esa familia. Los hijos son profesionales, el matrimonio sigue en pie, y esa situación del tsunami allá en Indonesia les marcó la vida, pero se apalancaron más en Dios, se aferraron más de Dios, y eso los maduró. Mateo 6:33
Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33 dijo Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Cómo dice? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Lo primero es el reino de Dios. Concentrémonos primero en Dios y verán que lo demás en la vida va a tomar su forma. Démosle el primer lugar a Jesús en nuestro corazón. Démosle el centro, el trono de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra vida. No sirve orar en pecado. Si yo oro a Dios y clamo, pero no dejo el pecado, de que no hago nada. Por eso tengo que tomar distancia de todo lo que signifique pecado. Y entonces, yo de verdad, cuando tomo distancia del pecado, ojo, pues si aplico todos estos pasos, cambio de mentalidad, reconozco y acepto mis errores, soy humilde, confieso mi pecado, oro, me armo espiritualmente, empiezo a tomar posesión de todas las riquezas que Dios tiene para mí. Y los problemas que tenía se vuelven maravillosos testimonios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio que nos regalaste hoy, por este tiempo de bendición. Te pedimos, Dios de los cielos, que nos ayudes, que nos acompañes y que nos llenes de tu amor. Ayúdanos, Padre, para que estas palabras que hemos hablado hoy no sean en vano. No sean en vano, Dios de los cielos. Como dice aquella otra parábola, que un hombre plantó una viña, cavó una torre, el lagar donde se procesan las uvas, y le alquiló eso a unos viñadores, y al tiempo mandó por sus dineros, por sus arriendos, y los viñadores cogieron a los mensajeros del dueño, el propietario, y los apedrearon, los mataron, los apalearon. Y entonces el dueño dijo: voy a mandar a mi hijo, que a veces sí lo respetan por ser mi hijo, y por el contrario mataron al hijo. Esta parábola, el propietario es Dios, dueño de la vida. La viña es la humanidad, los viñadores somos nosotros, que estamos en esta viña, que en este planeta que Él nos dio. Los criados que mandó el dueño a reclamar los frutos, los arriendos, todo lo que le correspondía, son los predicadores y los mensajeros de Dios. Los viñadores asesinos que los matan somos nosotros cuando no escuchamos estos mensajes de los mensajeros de Dios. Ayúdanos, Señor, para que no apedreemos, no apaleemos, no asesinemos los mensajes que tú nos das. Que no caigamos en una rebeldía haciendo caso omiso de lo que nos dices, que no lo ignoremos. Ayúdanos, Señor, por favor, porque dice esta palabra al final, que el propietario finalmente va a hacer justicia al final de los tiempos. Bendice este equipo laboral, bendice esta empresa, bendice todos los que integran este grupo empresarial. Ayúdanos para que tengamos un fin de semana en bendición y en amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invito a los que nos siguen en redes sociales que se suscriban a nuestro canal Vida en Abundancia, Juan Carlos Restrepo, y que nos regalen muchos likes. Mil bendiciones.